Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo, los agradecimientos generales, gracias al Colegio de Arquitectos por darnos este espacio, por poder llegar a todos ustedes y para poder seguir evacuando estas dudas que pueden existir en base a la higiene y seguridad en obra. En la segunda jornada del día de hoy, entonces vamos a tener como tema los elementos básicos de higiene y seguridad para iniciar una obra, y el legajo de obra y las presentaciones de higiene y seguridad. La presentación la va a llevar adelante el arquitecto Rubén Benedetti, especialista en higiene y seguridad, y como ya saben los que estuvieron en la charla anterior, es el director del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia, el SACET, que ustedes pueden ver debajo de la filmina, el logo nuestro. Rubén, cuando vos quieras, podemos iniciar. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La primer comentario que les quería hacer es que esta es una presentación que cabe hacer la advertencia, es aburrida. Es aburrida porque vamos a hablar de temas de documentación, vamos a hablar de temas de los papeles que pide la norma y los que se exigen de alguna manera extraoficial en el desarrollo de las obras. Y para la gente que no ha tenido experiencia en obras de envergadura, esto es una rareza, es un tema casi desconocido, pero para cualquiera que haya hecho una obra relativamente importante y haya tenido que sufrir una inspección, sabrá la cantidad de elementos que suelen requerirse y que nos dejan en falta ante las autoridades en caso de controles o que significan faltas o falta de respaldo de lo actuado en caso de un siniestro. Como les hablábamos un poco la semana pasada, esperen un segundito. Como hablábamos la semana pasada, vamos a tomar esto como los elementos iniciales para arrancar una obra. Y si ustedes recuerdan lo que vimos de la resolución que analizamos la semana pasada, esta directamente habla que hay que tener un programa de seguridad y la documentación de higiene y seguridad pertinente. Yo recién les decía que quien ha hecho una obra pequeña, vamos a volver a recordar esto que vimos la semana pasada, probablemente la haya afrontado sin prestarle mayor atención a esto, pero yo, discúlpenme que me reitere, les recuerdo lo que dice el decreto 911 en estas tres porciones del articulado, ¿no? El primero, en el propio artículo 1, dice que las condiciones de higiene y seguridad aplican en toda la República Argentina. Hace en el artículo 2 una definición de lo que es obra muy vasto y muy amplio, que deja incorporado a las exigencias de la legislación prácticamente a cualquier trabajo que desarrolle un profesional de la construcción. Y el que es muy importante tener en cuenta es el artículo 3, que declara que estos alcances son válidos igual cualquiera fuera la modalidad de contratación del personal. Es decir, que todo lo que vamos a hablar ahora, aunque en la práctica lamentablemente no suceda, está establecido en la ley que hay que darle cumplimiento. Entonces, esto, vuelvo a insistir, igual que la otra vez, es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente le dirá, esto no hay que tenerlo, esto para una obra pequeña no hace falta, esto no lo tenés que cumplir, tal requerimiento es para una obra grande. Nosotros ahora cuando detallemos cuál es el tipo de documentación, vamos a hacer una diferenciación de qué es lo que uno debería tener básicamente y qué cosas aparece la necesidad en caso de obras más extensas, pero porque es un tema de duración en el tiempo sobre todo. Lamentablemente también, como hablábamos la semana pasada, nuestro marco legal, a diferencia de lo que pasa en muchos países, no hace diferencia
entre si uno está ejecutando la obra civil de una central nuclear o si está ejecutando una reforma de una vivienda de 50 metros cuadrados. Lamentablemente ese es un enorme déficit que tenemos en materia normativa y hasta el momento yo no conozco reclamos ni de las agrupaciones que reúnen a los empresarios de la construcción, ni tampoco de los colegios profesionales, para que se defina un marco de excepción o un marco menos estricto para el desarrollo de las obras pequeñas. Acá en esta instancia uno se tiene que preguntar, y está bueno como ejercicio intelectual, definir qué es una obra pequeña. Porque una obra pequeña no necesariamente es aquella que tiene poco personal, tampoco es necesariamente la que significa pocos metros cuadrados, porque puede ser pocos metros cuadrados y mucha intensidad de mano de obra, puede ser una obra de pocos metros cuadrados y tener procedimientos muy complejos. Entonces creo que hay que hacer una taxonomía que permita diferenciar efectivamente qué obras podrían tener un tratamiento más simplificado. No digo más benévolo, sino más simplificado, porque vamos a ver que la cantidad de requerimientos de documentación que comprende el desarrollo de un legajo de higiene y seguridad es bastante extenso. Esto lo decíamos recién, que la resolución 231 dice que desde el inicio, es decir, desde el momento en que yo abro la tranquera e ingreso con la gente a mi terreno, la obra tiene que contar con un servicio de higiene y seguridad y tiene que disponer de un legajo técnico de higiene y seguridad. Y quedamos la semana anterior en conversar ¿qué es el legajo técnico? Porque en este punto también hay muchas incertezas, se dicen muchas cosas que no son, hay mucha información de pasillo, me contó tal, me dijo tal, que hay que tener esto, que hay que tener lo otro, y la verdad que está bueno ir directamente a las fuentes. Y en este caso, las fuentes de lo que es el legajo técnico corresponden al propio articulado del decreto 911, que en el artículo 20 dice que el legajo técnico está constituido por la documentación generada por la prestación de higiene y seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Y dice que el legajo contendrá información suficiente de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollan los trabajos para determinar los riesgos más significativos en cada etapa de los mismos. Además agrega que deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programación de tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad personal. Un ejemplo de esto es cuando uno arrancó un trabajo y, por ejemplo, una reforma de una vivienda y a mitad de camino descubre que tiene que ejecutar una demolición de algún elemento estructural. Esto no estaba previsto al principio, entonces significa que tengo que modificar las previsiones de higiene y seguridad para asegurar que el trabajo se realice con la debida protección. Acá está bueno tener en cuenta que en esta definición que da el decreto, hay una puerta abierta en cuanto a esta cuestión de escalar el alcance del legajo, cuando dice que la información es suficiente de acuerdo a las características, volumen y condiciones de trabajo. Pero lamentablemente esto no se reglamentó. Y hoy, como les decía antes, uno hace una reforma en una vivienda de pasillo y le van a pedir lo mismo que si estuviera haciendo un edificio de 20 pisos en Puerto Norte. Finalmente, en esta definición que da el decreto 911, dice que el legajo deberá estar rubricado por el responsable de higiene y seguridad y será exhibido a la autoridad competente a su requerimiento. Estas 4 párrafos ya nos permiten sacar algunas conclusiones rápidas. Estas son que el legajo técnico no hay que confundirlo con lo que es el legajo de obra, que no significa tener los planos, no significa tener la información de contratación, ni la información del seguro de responsabilidad contra terceros. Esto es una documentación específica y tendría que estar separada de lo que es la documentación de obra.
segundo corolario que tenemos es que el legajo es un cuerpo dinámico que se va cambiando a medida que avanza la obra, que yo no puedo tener una carpeta que inicio el día 1 y cuando termino la obra es la misma, sino que esa se va a ir enriqueciendo a medida que la gestión de higiene y seguridad vaya incorporando capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, que se hagan verificaciones en el sitio, de manera que todo lo que se trabaje y se proceda al respecto en obra quede de alguna manera respaldado por la documentación. El tercer punto, que está clarísimo y está tanto al principio como al final, es que la elaboración del legajo requiere la intervención del profesional de higiene y seguridad. Esto es algo que está enunciado, si quieren volvemos atrás, está enunciado desde el principio cuando dice que es la documentación generada por la prestación de higiene y seguridad, y finalmente dice que debe llevar la rúbrica del profesional de higiene y seguridad. Es decir, que está claramente diferenciado que quien tiene la responsabilidad de llevar esto no es el proyectista, no es el director de obra, no es el representante técnico, sino que es una figura externa a la ejecución de la obra. Bueno, el siguiente corolario que había es esta cuestión de que el legajo no puede estar en el estudio, el legajo no puede estar en la camioneta del capataz, que va y viene, sino que el legajo tiene que estar en el lugar en que se hacen los trabajos. Tiene que estar en el lugar disponible para que lo verifique quien sea autoridad y tenga incumbencia para verificarlo, para que los propios trabajadores tengan acceso al programa de seguridad. Y esto, que parece una cosa trivial, es muy frecuente, sobre todo en obras de pequeña escala, que dice, che, ¿y los papeles de la obra? No, acá tengo los planos. No, ¿y los papeles de higiene y seguridad? Ah, no, los tiene el capataz. ¿Y dónde los tiene? En la camioneta. ¿Y cuándo viene? No sé, vino hoy temprano, dejó los alambres y se fue. Y uno se encuentra que en obra no queda ningún respaldo de las actuaciones. Entonces, esto hay que tener claro que uno debería, como corresponde, armar un obrador, en el obrador tener un sitio específico, limpio, protegido, donde no caiga el agua y se borren los papeles, donde no se lo coman los insectos o los roedores que estén en obra, porque esto es parte de la documentación de respaldo de la obra que tiene que estar en el lugar. Otra cosa que es interesante al respecto deberá disponerse en el lugar. Hablábamos de la carpeta que se va de la obra, ¿no? La otra cuestión que últimamente se ha hecho muy frecuente es el tema del formato electrónico. Dice, no, te mando el programa por WhatsApp. De total vos lo tenés, sí, pero el día que yo tengo que mostrarlo, no voy a estar con el teléfono. Tiene que estar el respaldo en formato papel y tiene que estar con las debidas sellos de recepción, con los detalles de que eso se ha gestionado como corresponde, los recibos firmados, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver entonces qué integraría el legajo técnico. Lamentablemente una lista específica no la tenemos en ningún lado. Esto que yo les voy a presentar es una compilación a partir de lo que surge de las normas de la ley de riesgo del trabajo, a partir de las normas específicas de gestión del proceso de las aseguradoras de riesgo de trabajo, y algunas cosas les voy a comentar después que tienen que ver con el ejercicio profesional, que tienen que ver con los usos y costumbres, ¿no? En primer lugar, ahora vamos a ver en detalle de qué se trata esto. El aviso de obra. No puede faltar nunca donde haya personal trabajando el aviso de obra, que no es el aviso de obra presentado ante la municipalidad. Esto es notable porque hay gente que uno se encuentra que lleva años trabajando y dice, che, el aviso de obra, lo tengo en el estudio, pues lo gestioné. No, el aviso de obra ante la ART. El aviso de obra, ahora lo vamos a comentar. El programa de seguridad, si corresponde, porque no todos los trabajos corresponde programa de seguridad. El listado de personal cubierto por la ART, el registro de las actuaciones de higiene y seguridad, cada vez que va el profesional tiene que documentarse que estuvo presente,
el registro de las capacitaciones del personal, capacitaciones específicas en higiene y seguridad, hechas por el profesional de higiene y seguridad, o alguno de su personal habilitado como asistente, el registro de entrega de elementos de protección personal, y vamos a ver, el aviso de obra, ¿qué requiere? Que esté vigente. Yo, cuando le aviso a la ART, y ahora vamos a ver un modelo, le voy a decir que va a estar en obra desde el día 1 al día 20. Yo no puedo tener un aviso que esté vencido, porque eso significa que la cobertura del seguro se acabó. Hay que extenderlo, hay que renovar los plazos, hay que cambiar los plazos de obra, así que el aviso de obra tiene que estar vigente. El programa de seguridad tiene que tener, para que me sirva como integrante del legajo, tiene que tener la constancia de la aprobación por la aseguradora de riesgo del trabajo. No me sirve la constancia de recepción, me sirve la constancia de aprobación. El listado de personal asegurado debería tener menos de 30 días de vigencia, porque las aseguradoras lo emiten una vez al mes, mejor dicho, renuevan una vez al mes, lo emiten en cualquier momento, pero una vez al mes se depura en caso de falta de pago, en caso de cambio del personal, entonces debería estar emitido dentro de los últimos 30 días. El registro de las visitas de higiene y seguridad, en la cual uno tiene que demostrar que está cumpliendo con el número de horas profesionales exigido en la legislación. El registro de capacitaciones, que también debería demostrar que yo estoy cumpliendo mi programa, que como vimos también en la 231 hay que especificarlo desde el inicio, con al menos una capacitación mensual, al menos, pero también debería haber capacitaciones en caso de tareas con riesgos específicos y en cada vez que yo tenga ingreso de personal nuevo. Y el registro de la entrega de los elementos de protección personal, que debería estar renovado 2 veces al año. Es decir, que el certificado nunca puede tener más de 6 meses de antigüedad, porque yo a los 6 meses tengo obligación de reponer elementos. Para complicarlo, esto que yo les acabo de contar no corresponde a la obra, sino que toda esta documentación corresponde a cada contratista presente en el lugar, o a cada subcontratista que esté presente por cada contratista. Es decir, va a haber un aviso de obra, por ejemplo, por la gente que hace la albañilería, pero va a haber también un aviso de obra por la gente al cual el de la albañilería subcontrató para proyectar las carpetas, por ejemplo. Un legajo separado. Y cada uno tiene que tener todo este cúmulo de documentación actualizado y ordenado. Con lo cual vemos que aún en obras muy chiquitas, hablemos de una vivienda unifamiliar, donde a lo mejor hay 8 personas trabajando, pero que corresponden a 4 contratistas diferentes, esto significa que tengo que tener un legajo multiplicado por 4. Si en el momento de la contratación hubo un contratista principal, es decir, un contratista, digamos, el ejemplo típico es el de la construcción llave en mano. Ya que lo tengo acá al arquitecto Angiolini, supongamos que yo lo contraté al arquitecto Angiolini para que me haga la reforma de una oficina. Él es mi contratista y él se va a encargar de subcontratar todos los rubros. En ese caso tiene que haber un programa de coordinación, es decir, un programa que incluya todos los rubros que va a tener la obra, y el que va a ser el responsable de verificar que esto se cumpla es mi contratista, es decir, el arquitecto Angiolini. Entonces, si existe un contratista principal, va a tener que tener un programa de coordinación. Todos los otros contratistas, los que no coordinan tareas, tienen un programa conforme a la resolución 5197, que significa que en su programa tienen nada más que incluidas las tareas que van a desarrollar. O eventualmente, una cosa que genera mucha discusión en obra, eventualmente pueden tener un programa para tareas repetitivas o de corta duración, que es lo que está comprendido en la resolución 31999. Es decir, para aclararlo, si yo contratara a Hernán exclusivamente para hacer carpetas, él va a tener un programa según resolución 5197, donde lo único que va a detallar son los riesgos generales de obra y los riesgos específicos de la ejecución de carpeta. Ahora, quien viene a colocar los espejos, que es un trabajo que hace en todas las obras igual,
que no cambia el nivel de riesgo por las distintas obras, porque viene vidrio cortado, lo coloca y lo pega, puede tener un programa de tareas repetitivas o de corta duración, que es el que incluye la resolución 319/99, con lo cual lo único que tiene que hacer mi contratista es avisarle a la empresa que va a estar en mi obra. Esto es entiendo que esta cuestión de los distintos programas es un tema para ahondar o para preguntas. Les pido que después, si alguien tiene dudas, lo comentemos al final por una cuestión de tiempo. Sepamos que hay 3 variedades de programas, los que corresponden a resolución 5197, 3598 y 319 del 99. De paso, no es exactamente un elemento del legajo, pero es obligatorio tenerlo en el lugar donde se suele tener el legajo generalmente. Es obligatorio para todo empleador exhibir el cartel de la resolución 70 de la superintendencia, que es el que le dice al trabajador cuáles son sus derechos y obligaciones en materia de la ley de riesgo del trabajo, y en ese espacio en blanco que tiene abajo tiene los datos de su ART con el teléfono de emergencia. Este es el formato reciente, pues se modificó, el formato en sí se modificó hace relativamente poco tiempo. Este es el formato que tiene actualmente el cartel de la resolución 70, y acá también, otra vez, esto corresponde no un cartel para la obra, me corresponde a cada subcontratista o a cada contratista. Es decir, si yo tengo 4 empresas trabajando, y estas 4 empresas contratan 4 ART diferentes, yo tengo que llegar a la hora y encontrarme los 4 carteles, cosa que generalmente no se cumple, y el cartel es gratis, lo tienen que entregar obligatoriamente las ART, y por una pavada como nos dejan a la hora en falta. Vamos a hablar de elementos complementarios que aparecen en el legajo, y que yo les decía antes, si bien la normativa no especifica obra chica, obra grande, por una cuestión de duración de las tareas, van a ver que esto que yo les estoy contando acá, en general corresponde a obras de una cierta envergadura o una determinada duración en el tiempo. Esto no está especificado en ningún lado, pero hoy se exige en las inspecciones. Yo tengo obligación, o mejor dicho, la ART tiene obligación de entregarle a todos los afiliados una credencial donde dice cuál es su número de contrato y cuál es el teléfono de emergencia, para el caso del accidente en itinere principalmente, y para que el trabajador sepa cuál es la empresa que lo protege. Vuelvo a decirles, esto es una obligación del asegurador. Por alguna circunstancia, ocurre que en las inspecciones se le pide a las empresas verificar que se ha entregado esta credencial. Y esto da lugar a sanciones que no haya. Entonces se ha desarrollado esta cuestión de generar una suerte de planilla donde en el momento que uno le da la credencial, el trabajador firma que la recibió para tenerlo como constancia. Es una cosa media delirante, pero como les decía antes, le estoy contando cuestiones que tienen que ver con la práctica profesional. La otra cuestión que tampoco está especificado que hubiera que tenerlo en obra, pero que se exige actualmente, es la constancia de presentación del relevamiento general de riesgos laborales, o RGRL, que la empresa tiene que hacer una vez al año. Y igualmente el RAR, el relevamiento de agentes de riesgo, que también una obra debería tener declarado ante la RTA una vez al año, y que esta es documentación que usualmente se tenía en la oficina y que en los últimos tiempos se exige en las inspecciones de obra. Debería haber un estudio ergonómico por puesto de trabajo, que acá entramos en también una cierta complejidad en el cumplimiento, porque el estudio de puesto de trabajo debe estar hecho por un profesional capacitado en ergonomía. Un profesional de higiene y seguridad en sí mismo no tiene incumbencia para hacerlo, con lo cual uno debería tener un estudio del puesto del oficial albañil, del ayudante de albañilería, del pintor. Por cada puesto genérico debería tenerse el estudio ergonómico. Corresponde, y esto es muy fácil de hacer y lo vamos a detallar acá,
las adhesiones a los programas superiores. Hablamos de esta situación de contratista y subcontratista, o contratista principal y contratos separados. Esto lo vamos a ver ahora en un gráfico, de qué manera uno tiene que documentar que se hace responsable también de cumplir, además de su programa, de lo que le pide quien lo contrató. Esta documentación, ¿qué debería estar? Bueno, la constancia de entrega tendría que estar firmada por el trabajador. El RGRL, es decir, el Reglamento General de Riesgos Laborales, debería tener la constancia de recepción por la ART. Lo mismo el relevamiento de agentes de riesgo. Como les decía, el estudio de puesto de trabajo corresponde a la firma de un profesional que tenga la habilitación profesional o la incumbencia profesional para hacerlo. Y las adhesiones van firmadas por el contratista. Ahora les explico de qué se trata. Si en la obra hubiera balancines o andamios suspendidos, la legislación provincial me pide que los elementos de suspensión estén calculados. Esto tiene un corolario. Si yo tengo que tener balancines que puedo calcular, significa que no puedo tener en obra balancines que no se pueden calcular. Y esto me erradica los pescantes de madera, los contrapesos hechos con arena. Uno tiene que ir a elementos de resistencia conocida y tiene que tener la firma en el cálculo de un profesional con incumbencia. La ley nacional me fija que si yo tengo un andamio de más de 6 metros de altura, también tiene que tener cálculo. Esto es, parece que fuera de ciencia ficción cuando uno lo pide. Dice, no, ¿cómo calcular el andamio? Si yo acá siempre trabajé con nudo y caño y nudo y nunca me lo pidieron. Bueno, nunca te lo pidieron, pero la ley te fija que si la estructura de un andamio supera los 6 metros, tiene que tener un cálculo por un profesional con incumbencia. Y así como están calculados los balancines, debería haber una memoria de cálculo de los equipos de izaje. Si yo estoy usando una grúa, un ingeniero mecánico o un civil debería hacerme un cálculo para conocer la capacidad del equipo, para conocer la resistencia de los cables. Y en el caso de los equipos manufacturados, digamos, las grúas torre o grúas en sí mismos, debería haber un informe técnico periódico. No lo tenemos legislado, pero debería haber un informe del estado de mantenimiento de estas grúas. La memoria de cálculo en los equipos comerciales nuevos suele ser reemplazado por las especificaciones técnicas, donde el fabricante me dice que con tal motor, con tal combinación de engranajes, con tal sección de cable y con tal disposición del cabezal, la grúa levanta tanto. Entonces, yo debería cerciorarme que los elementos que estoy empleando en mi obra para izaje de cargas respondan a una capacidad definida, ¿no? Lamentablemente esto nos lleva a que en el trabajo cotidiano muchas veces uno se encuentra con guinches de hace 40 años, 50 años, que han pasado de mano en mano, donde los frenos fueron rehechos en obra, donde los bulones originales se perdieron en un desarme y se repusieron con otros. A lo mejor los bulones originales tenían un tratamiento térmico definido y se le puso uno común de 0 a 1010. Entonces, esas cosas van deteriorando la capacidad de los equipos y a la larga implica posibilidad de accidente o accidente cierto, ¿no? Sobre todo el tema de cables. Esto es lo que le decía recién, el informe técnico de grúas, maquinarias pesadas, compresores. Tengan en cuenta que los compresores de más de 50 litros de capacidad del cilindro quedan incluidos en la definición de recipiente de presión y pasado un cierto tiempo necesitan una certificación anual de su resistencia. Y vemos en obra pintores que vienen con compresores de 1950, que han estado tirados en un galpón con el tanque todo oxidado, y eso son posibilidades serias de accidente por posibilidades de estallido del pulmón, ¿no?
para seguir completando y seguir imaginándose el grado de complejidad que llega a tener esto en una obra donde hay muchos contratistas, todo esto que hablábamos recién, tiene que estar multiplicado por el número de contratistas o subcontratistas que haya presente en obra. Con lo cual, por ejemplo, uno se puede encontrar que en una obra tiene 5 grúas diferentes, operadas por diferentes contratistas, tendría que tener la información de esas 5 grúas, uno debería tener el cálculo de andamios que ocupan los distintos contratistas, de manera que en una obra compleja el gerenciamiento de esta información es bastante extenso. En una obra, en un edificio convencional, urbano, donde hay 4 o 5 contratistas, ya el control de la documentación se hace bastante complejo. Imagínense una obra industrial donde uno puede tener 10, 15, 20 contratistas con un número de subcontratistas bastante grande. Acá en el legajo técnico vamos a hacer unas consideraciones breves, porque lo van a ampliar la semana que viene, la resolución 550 del año 2011 me pide una documentación específica para estas tareas. No sé si ustedes tienen presente que hace unos años, creería que fue alrededor del 2009, o sí, 2009-2010, hubo una seguidilla de accidentes que tuvieron que ver con la excavación de subsuelos y sobre todo demoliciones, que tuvieron un número importante de muertos ocurridos en Ciudad de Buenos Aires y en La Plata. Como resultado de esto, la solución más fácil que tuvo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en vez de especificar sistemas de control sobre lo que ya estaba en el decreto 911, sacó una resolución pidiendo una serie de medidas documentales específicas, de medidas de control específicas, pero por una resolución aparte. Entre otras cosas, vamos a hablarlo desde el punto de vista nada más que de la documentación, estas circunstancias, tener demolición, submuración o excavación de subsuelo, me va a significar que yo voy a tener que tener un programa específico que incluya lo que me pide la resolución respecto a estos trabajos. En la ejecución de los trabajos tengo que tener una planilla diaria de control, porque en estas tareas la resolución me exige la presencia permanente mientras hay trabajos de un profesional, de un técnico de higiene y seguridad. Es decir, que en esta planilla, en lo que corresponde a la resolución 550, voy a tener que documentar la actividad del técnico. El técnico diariamente va a verificar las condiciones en que se inician las tareas, va a decir si las condiciones están bien o están mal, junto con el responsable de las tareas, porque esto no es responsabilidad única del técnico de higiene y seguridad, esto es un desvío que ocurre, en realidad es responsable, y ya lo fija en el decreto 911, el responsable de la tarea, sea el representante técnico, el capataz designado para esto, más el técnico de higiene y seguridad, y el programa específico que va a tener que tener el recibido y el aprobado por la ART como un programa de cualquier tarea. Hay otra resolución referida a excavaciones, que aplica a excavaciones a cielo abierto mayores a 1,20 m, que no incluyan submuraciones, es decir, grandes zanjeos, cámaras subterráneas que no sean subsuelos, trincheras. La 503 no me pide un programa específico, no voy a tener un programa desarrollado como la otra, voy a tener que incluirlo en mi programa a una serie de cantidad de información, y me va a pedir, como en el caso de la 550, también un control diario de tareas. La idea de estos controles es que al empezar la mañana, al empezar la jornada, supongamos que durante la noche hubo viento y llovió, alguien vaya y verifique en qué condiciones está el suelo. Si estoy trabajando sobre una medianera, alguien se tome el trabajo de ir a verificar el estado de esa medianera, si hubo modificaciones durante la noche, si aparecieron fisuras, si hubo desplazamientos, si en el terreno hubo deslizamientos, y habilite para ingresar las tareas.
y va a tener que ver también si las medidas de prevención que se requieren están puestas, si están las escaleras de vida, si las laterales de la excavación siguen apareciendo normales, si hay que ubicar tablestacas o entibamientos, si hay que reforzar los codales. Esto lo que me piden estas dos resoluciones es que yo de alguna manera documente ese proceso diario de control. Es decir, que, bueno, en este caso los controles de A503 deben estar firmadas por el responsable de la tarea. Supongamos que el responsable sea el capataz deberá hacer la verificación y antes de habilitar, ingresar a la gente al área excavada, va a tener que documentarlo en papel y ese papel va a ir al legajo para que quede testimonio de que a la mañana temprano esto se verificó y estaba en condiciones. Una cuestión que nosotros mencionamos recién cuando hablamos del tipo de programas y decíamos que el contratista principal, el arquitecto Angiolini, en este ejemplo que yo les había dado, que me iba a reformar la oficina, tenía que tener un programa que incluyera todas las tareas que iban a hacer sus subcontratos. Ahora, ¿qué pasa si no hay contratista principal? En el grueso del día a día de la construcción, trabajamos de manera tal que no hay contratista principal. Nosotros no le contratamos todos los trabajos a alguien, sino que, como decía antes, a Angiolini a lo mejor le contratamos la albañilería, después a la empresa del ladrillo le contratamos el durlock y la pintura, después viene otro al que le contratamos la plomería. Es decir, que en la obra voy a tener multiplicidad de contratistas y ninguno es principal. En este caso lo que hay que tener en claro es que la coordinación de esos distintos contratistas en materia de higiene y seguridad le corresponde al comitente. Y el que va a tener que tener un programa de la resolución 35 es el comitente, y el comitente va a tener que hacer las inspecciones, las verificaciones que pide la resolución 319 para verificar que todos sus contratistas que intervienen, que cada uno tiene su programa 51, cumplan con su propio programa y cumplan con el programa de coordinación. Este es el motivo por el cual en el grueso de las obras que vemos en la calle hoy, edificios, obras urbanas, la coordinación suele estar a cargo del comitente, que tiene que tener un servicio de higiene y seguridad paralelo para verificar el estado de la obra. Entonces, es habitual que en cualquier edificio que nosotros vemos en construcción haya un profesional por el comitente que hace esta tarea y cada uno de sus contratistas tenga un servicio separado. Tengan en cuenta que esto lo que hace es multiplicar también la cantidad de documentación que vamos a tener en la obra, ¿no? Porque vamos a tener todos los 51 de los contratistas, vamos a tener los 51 de los subcontratistas, y vamos a tener el 35, que es el gran paraguas que alberga todas las tareas que competen a la obra. Sea desde la excavación inicial de los pilotes a la instalación de los equipos de aire acondicionado. Eso tiene que estar previsto en el programa 35. Hay además una serie de elementos, para seguir agregando cosas, una serie de elementos del legajo que no corresponden a los contratistas, que corresponden a la obra en sí misma, que no cambian según los contratistas. Por ejemplo, el estudio de suelo. El estudio de suelo, trabaje el plomero, trabaje el que hace la excavación las bases exentas, es el mismo suelo, entonces con un estudio de suelo es suficiente. La medición de puesta a tierra, en general, es suficiente con que haya uno por obra, en una obra de escala urbana. Por ejemplo, en una obra industrial donde yo me alimento de distintos lugares, obviamente cada tablero va a tener que estar con su medición. Y las mediciones ambientales que correspondan, por el caso de que haya afectación de contaminantes, que haya, como nos ha pasado en obra, encontrar volcado de hidrocarburos, tendrán que estar estas mediciones también disponibles en el legajo de higiene y seguridad de la obra. Yo les decía que les iba a contar más o menos de qué se trata. Acá hay una versión muy, simplificada, no tomé ninguna ART
tenemos una ART teórica, que como corresponde al contratista es la más barata, entonces la barata ART. El aviso de obra es esto, es un documento, en algún caso algunas ART hoy lo gestionan enteramente de manera digital. De hecho, con la pandemia muchas ART pasaron al formato digital, siendo que anteriormente lo trabajaban en formato papel. Pero básicamente incluso lo que uno hace en formato digital es esto mismo. Es avisarle a la ART que está empezando una obra, como ven ahí dice inicio de obra. Acá pueden ver que dice inicio de obra. Aparece quién es la empresa, cuál es su quit, dice dónde es la dirección de la obra, y acá define qué tipo de obra está haciendo. Si está haciendo una vivienda unifamiliar, si es un edificio de pisos múltiples, si es un hospital, si es otro tipo. O también puede definir si son obras que no son de viviendas, que son obras de infraestructura, si está haciendo cañerías, si está en redes, o otro tipo de construcción. Y finalmente, le dice a la ART qué tipo de tareas va a desarrollar. Si va a excavar, si va a hacer hormigón, si va a trabajar a más de 4 metros, si construye más de 1000 metros cuadrados, porque ahí lo que uno está diciendo es si la obra, al definir si está en proximidad de línea de alta tensión, si construye más de 1000 metros o si tiene más de 4 metros, lo que está definiendo es si la obra además requiere un programa. En general, el aviso de obra, digo en general porque ha habido excepciones a esto, es suficiente con presentarlo a la ART. Sin embargo, hay veces que las ART, por determinado motivo, han rechazado avisos. Pero básicamente, tengan en cuenta, en general, lo que corresponde es que lo único que haga es darse este aviso de recibido, que lo vemos ahí en el sello. Ahí les conté, el aviso de obra describe el tipo de obra, dice dónde está, dice quién es el comitente y requiere la firma de la empresa. Esto es el momento en que la empresa le está avisando a su aseguradora que va a tener la gente en determinado lugar, y esto es muy importante que lo hagamos de entrada porque me sirve para cubrir el riesgo en itinere. Yo estoy diciéndole a la empresa que a determinada plantel va a estar viajando, en este caso a la calle Arruabarrena de la localidad de San Lorenzo. Corresponde, aunque en general no se cumple, pero corresponde que uno le dé aviso a la ART 5 días antes. 5 días antes. En general, las empresas no cumplen lo de avisar 5 días antes, y esto inmediatamente, actualmente que se gestiona todo digital, ya genera una infracción. Entonces tengan en cuenta que si ustedes tienen que gestionar avisos de obra, uno tiene que tener en cuenta los 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de obra. El programa de higiene y seguridad, que como les decía antes, no corresponde en todas las obras, sino en casos específicos, acá estamos mostrando nada más que la portada. Es un documento elaborado por el profesional de higiene y seguridad, donde se analizan el tipo de tareas, se analizan cuáles son los riesgos generales de obra y se analizan los riesgos específicos de la obra y se proponen las medidas de control que se van a aplicar. Les cuento de mi experiencia personal. Cuando yo empecé a trabajar en higiene y seguridad hace 15 años, un programa de seguridad para un edificio se resumía en 20 páginas. A medida que se han ido agregando, se van pidiendo cada vez más precisiones, se va pidiendo más detalle, hoy un programa de seguridad anda alrededor de las 100 páginas. Porque hasta hoy se exige el detalle de, por ejemplo, aunque está en la ley, se exige el detalle de cómo se van a manejar las escaleras manuales, o cosas por el estilo, ¿no? Igual que en el caso del aviso de obra, corresponde presentarle a la ART el programa, cuando corresponda, 5 días hábiles antes del inicio de la obra. Y acá fíjense que aparecen 2 sellos. Hoy estos sellos son sellos virtuales, ¿no? Pero está el ejemplo papel sigue acá para que lo tengan en cuenta. Yo tengo que tener la constancia que lo recibí, que la ART lo recibió, perdón, pero también tengo que tener la constancia que la ART lo aprobó, y que lo aprobó sin observaciones. Supongamos que la ART me cuestiona algo de las medidas de prevención que yo voy a tomar, me avisa y me dice que hay que hacer una modificación y un ajuste, y tengo unos determinados días para presentarlo y completarlo. Si no lo hago, el programa se cae. Como decíamos antes,
hay una necesidad de programas específicos para algún tipo de trabajo que lo van a ver la semana que viene específicamente. Y esto va a determinar, como decíamos antes, controles específicos. Cuando yo tengo controles específicos, lo que me va a incorporar al legajo esto es una planilla de este tipo, ¿no? Una planilla, por ejemplo, esto es, supongamos que corresponde a la planilla 500, a la resolución 503, es una planilla donde diariamente se va a sentar, dice, verificación del estado del suelo, verificación de la presencia de interacción con otras instalaciones, verificación del estado de una edificación que esté afectada, uno podría poner ahí, no afecta a ninguna instalación, y en consecuencia, sí o no, está acá abajo, se habilita el inicio de las tareas. Esta es una planilla diaria de control ejemplo, podría tener mucho más detalles, hay otras que se hacen con formato checklist, de manera que uno, si ya tiene un solo no, ya no se puede iniciar las tareas. Depende del tipo de tarea, depende de la complejidad de las tareas, pero lo que hace falta es tener este control diario. El de la 550, por ejemplo, es un poquito más complejo, ¿no? El listado de la RT es un índice que me emitido por computadora, donde la RT me dice que la empresa está afiliada y que están a tal fecha, están declarados tales trabajadores. Entonces esto va incorporado al legajo y el trabajador sabe que su cuenta está paga y uno sabe que la gente está declarada ante la aseguradora. Entonces, esto es un modelo básico, generalmente no tiene más información que el nombre y el quit, y sirve también para que uno de vez en cuando tome lista y sepa si efectivamente la gente que está trabajando en la obra es la que la empresa declara, y si la gente que está declarada está asegurada. Como dijimos antes, esto debería estar en obra, por lo menos actualizada una vez al mes, o debería estar actualizada cada vez que se declara más gente. Uno debería tener en la declaración de la RT todo el personal que efectivamente tiene en la empresa. Se incorporaron 2 personas, se hizo el alta temprana, bueno, en el momento que la RT los tiene y está impactada en el sistema, uno debería tener la lista donde estén declarados todos. La constancia de visita del Servicio de Higiene y Seguridad es algo de este tipo. En general no está, como en este caso, hecho por computadora, sino que en general las visitas de obra suelen ser una planilla manuscrita, donde, bueno, se identifica cuál es la obra, se dice en qué fecha se hizo, en qué horario se hizo, y cuáles son los desvíos que se detectaron, y si hay desvío y hay recomendaciones, asentarlas. Una horrible desvío profesional que uno encuentra al respecto son las visitas donde nunca nadie ve nada. Son todos cieguitos los que van a obra y no encuentran ningún defecto. Y lamentablemente uno en obra es muy difícil encontrar una obra 10 puntos. Uno siempre tiene cosas para objetar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo dice, falta elemento de protección personal del personal de la cuadrilla, solicitándose al capataz de turno la suspensión del personal en infracción. También podría solicitar el uso inmediato, ¿no? Segunda observación dice, baño en estado inaceptable con falta de limpieza, y en observación número 3, falta señalización agua no potable en el tanque móvil número 5, es una obra ferroviaria. Y en la observación 4 es la alarma de retroceso no funciona en la excavadora número 6. Son observaciones puntuales, ¿no? Porque, como decimos, es una obra muy específica. En un recorrido por un edificio de propiedad horizontal uno tendría en tal piso, observé tal cosa, en tal cosa se solicita tal cosa. Y esto está firmado por el profesional interviniente, identificándole su matrícula profesional. Es conveniente, a veces es conveniente, no es obligatorio, es conveniente que en el momento que uno firme la planilla, lo firme, esté la firma también por alguien de la empresa, como una especie de recibido, pero no es obligatorio. Ya con que esté la firma del profesional, le da a esto la credibilidad y digamos, el profesional está dando fe de las observaciones que hace. No me hace falta que un capataz firme para avalar lo que yo estoy diciendo. Hay veces que las empresas lo exigen, pero suficiente con la firma del profesional. Las constancias de capacitación
vamos a volver a la empresa del ladrillo, suelen ser de este tipo. Es una planilla donde está detallado de qué obra estamos hablando. Esta es la misma obra que teníamos en el aviso de obra. Dice quién la dictó, quién es el profesional que la dictó, cuánto tiempo duró, en qué lugar se dictó, y tiene que estar necesariamente con la firma del trabajador. Tiene que estar necesariamente con la firma del trabajador. Hay otras instancias que usan algunas empresas que después de dar la capacitación se hace una especie de comprobación de los contenidos, pero esto no es obligatorio en el legajo. Lo que es obligatorio en el legajo es que esté con la constancia de que yo di la capacitación y que la gente estuvo presente. La capacitación hay que tener en cuenta que yo, cuando hago el programa, cuando se confecciona el programa, se hace un programa de capacitación, por lo menos para los primeros meses, y que esos temas tienen que coincidir, en cierta manera, con los riesgos que están haciéndose presentes en la obra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una excavación, es medio inútil que a la gente le haga una capacitación en prevención del dengue. Es útil, pero el riesgo principal es el desmoronamiento, la caída a diferente nivel. Entonces uno tiene que graduar ese tipo de cosas porque la capacitación es una de las formas de la prevención. La constancia de entrega de elementos de protección personal es una planilla que tiene un formato definido, está dado por la resolución 299 de la Superintendencia, resolución 299 del 2011. Y la idea es que haya una especie de ficha personal del trabajador, ¿no? Donde uno en la misma ficha va agregando los elementos que le va incorporando. Acá, por ejemplo, se le entregó un casco y una camisa. Para cada producto dice qué modelo es, qué marca es, si está certificado según qué norma y en qué momento se lo entregué. De esta manera uno puede tener una ficha, en este caso, del señor Camilo Casulo, sabiendo que el día 3 del 8 del 20 le entregó tal cosa, que le entregó tal otra, y a medida que le va agregando, le puede poner ahí mismo anteojos, botines, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta esto que hablábamos, que si yo le entregué un casco el día 3 del 8, 6 meses después le tengo que entregar otro, porque eso está previsto por la legislación, aunque no se cumpla. Perdón, al respecto de esto vale una aclaración en el legajo. En el legajo voy a tener que tener la constancia que corresponda a cada uno de los trabajadores presentes en la obra. Uno suele encontrar paquetes de 50 fichas de entrega de ropa de trabajo y en la obra hay 8 personas. Pero fueron pasando, lo fueron despidiendo, se fueron yendo y la documentación se va acumulando. En realidad uno debería tener la documentación depurada para poder hacer una verificación rápida y fehaciente de lo que está pasando en la obra y cómo viene la gestión de la seguridad. Los trabajadores monotributistas, acuérdense que la norma me dice que la aplicación de la norma de higiene y seguridad alcanzan a todo tipo de trabajadores, no importa cómo sea la contratación. Yo puedo tener trabajadores monotributistas. Ha habido fuertes cuestionamientos, sobre todo de gestiones anteriores del Ministerio de Trabajo, sobre la presencia de monotributistas en obra, pero de hecho está perfectamente habilitado. El monotributista puede aparecerme, como bien pongo acá, como un contratista individual, es decir, contrato al señor Gómez para hacer la plomería, o puede ser un subcontrato de la empresa de albañilería. Yo he visto empresas de albañilería que tienen como subcontrato a un monotributista, que es a lo mejor un tipo que ha sido un artesano para ser encofrado, y ya está jubilado, entonces lo inscriben en el monotributo y lo tienen como un subcontrato. Entonces son dos formas diferentes en que puede aparecer. El monotributista debe acreditar la opción monotributo y tiene que acreditar la presencia de la existencia de un seguro de accidentes personales. No vamos a entrar acá en las cláusulas, los montos y eso. Esto es lo básico que tiene que acreditar. La pregunta es la siguiente, y da para una discusión larguísima. El monotributista, ¿cómo hago para acreditar que tiene la ropa? Que alguien le entregó la ropa. Nadie le entregó la ropa, porque el señor tiene que entrar a la obra con la ropa definida, con los elementos definidos, porque lo pide la ley, no importa cómo sea su contratación. Entonces uno puede idear maneras diferentes. Puede ser que se lo entregue
quien lo contrata, puede ser que él lo tenga que hacer presente en obra, pero el hecho es que, no por ser monotributista, evade la responsabilidad que le cabe de usar botines, por ejemplo. Acá está un croquis general de cómo aparece la documentación y cómo son las relaciones. Si yo, comitente unipersonal, contrato a un contratista para hacer un trabajo, el único que va a tener que tener un programa acá, entonces, es el contratista. Porque yo, como comitente, tengo un contratista único, le delego a mi contratista la responsabilidad de cumplir con todo. Es lo único que va a ser un legajo muy sencillo, está nada más que lo que corresponde a mi contratista. Supongamos que sí tengo un contratista principal donde C, D y E van a realizar distintas tareas, entonces ya no es un programa 51 como el anterior, fíjense, sino que acá en este caso el comitente no tiene programa, el contratista principal tiene un programa 3598 que es por todas las tareas, y cada uno de sus subcontratos va a tener un programa 51 que va a abarcar exclusivamente la tarea que hace cada uno. Esto es lo más común, como hablábamos acá, en las obras que vemos en la cotidianeidad. No existe un contratista principal, sino que tengo contratos separados. Por ejemplo, uno hace hormigón y otro hace albañilería. Entonces, en este caso, sí el comitente tiene que coordinar, tiene que tener un programa de coordinación según la resolución 3598, y cada contratista va a tener su programa 51. Ahora supongamos, otra vez, un comitente que tiene dos programas separados, dos contratos separados, otra vez, hormigón y albañilería, pero por ejemplo, el contratista de albañilería C tiene dos subcontratos. Y acá otra vez, el único que tiene un programa que abarca todas las tareas es el comitente, tiene un programa 35. Cada contratista va a tener un programa 51 por la tarea que le compete. Y cada subcontratista va a tener un programa 51 por el pedacito de tarea que le toca. Por ejemplo, el contratista D va a tener tareas de mampostería y el E va a tener nada más que ejecución de carpetas. Hablábamos de las adhesiones, esto es muy sencillito, y pasa lo siguiente. Tengo un comitente con un programa 35, ¿no? Tengo contratistas con un programa 51 y un subcontrato con un programa 51 específico. El subcontrato D, que está contratado por C, va a tener que dejar por escrito que, aunque él hace nada más que carpetas, adhiere al programa de albañilería que hizo el contratista C. Y el contratista C va a tener que expresar por escrito que en su trabajo de albañilería adhiere a las medidas generales de prevención que tiene el comitente. Y el contratista B, que hace hormigón, tiene también que dejar por escrito que adhiere a las medidas generales de prevención del programa 35 del comitente. Estas son pavadas de hacerse, pero que normalmente no se tienen en cuenta. Están los programas ahí y nadie se arma este arbolito de responsabilidades, con lo cual, en el momento que ocurren siniestros, dice, pero nunca nadie dijo que había que cumplir, por ejemplo, la prevención de usar un casco naranja que dijo el comitente en el programa. No, porque nadie se tomó el trabajo de establecer la coherencia entre los programas. Y esto es, de alguna manera, documentar esa coherencia entre las medidas de prevención. Acuérdense lo que dijimos, que en este caso yo tenga 20 subcontratos, 3 contratistas, y hagan todas tareas diferentes, el que tiene que cumplir el cumplimiento de todo, de las medidas de prevención y de la coherencia de todos, es el comité. Bien, ya cerrando el tiempo que tenemos, les vamos a hacer un comentario muy rápido sobre esta cuestión de que el legajo corresponde a un profesional de higiene y seguridad como está definido por el decreto 911 y por la legislación específica. Dijimos que las funciones que va a tener el profesional de seguridad están determinadas tanto en la resolución 319 y una muy reciente que habla de las
funciones permitir conjuntas la circulación de discapacitados, del Servicio de Higiene y Seguridad con el Servicio de y Medicina del Trabajo, que es la resolución 905. ¿Quién puede ejercer la dirección de los servicios de higiene y seguridad? Está establecido primero por el decreto 911 y después lo amplió la resolución SRT 1830 del 2005. Y finalmente, las tareas de coordinación que hay que hacer en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad están enumeradas en la resolución 319. De manera que es muy acotado y está estrictamente normalizado quiénes y de qué manera se ejercen los servicios de seguridad, está normalizado cuáles son las tareas auxiliares y nosotros en el ejercicio nos tenemos que atener a la normativa que fija la autoridad de control laboral, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Al respecto también, si después quieren hacer alguna consulta específica sobre el tema, lo comentamos después. La última novedad, que la vamos a comentar muy rápido, es este año 2020, cómo afectó el legajo, qué incorporó al legajo. En una obra chica es suficiente incorporar el protocolo de higiene y seguridad que desarrolló la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA para el desarrollo general de las tareas de construcción. Esto es suficiente. Si uno tiene una tarea específica, es decir, esto a lo mejor es para una tarea de revoque y un típico programa 51 chiquito, digamos. Ahora, si uno tiene un programa específico donde va a tener mucho personal, donde hay tareas identificables, se pide que cada empresa desarrolle su protocolo específico que tiene que ir pasado otra vez por la RT. Ese protocolo, hay una resolución que es la 2920 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que dice que ese protocolo específico tiene que estar incorporado al programa de seguridad, porque esto a partir del momento en que el riesgo de COVID se incorporó como un riesgo laboral. Hay que agregar al legajo, esto se hizo en general como una especie de legajo paralelo con el tema del COVID, una planilla diaria de control de acceso, una planilla diaria del control de la limpieza de espacios comunes y sanitarios, y una constancia de entrega específica de elementos de protección personal referidos al COVID, y una capacitación específica referida al COVID. Como les decía, esto generó que prácticamente se hiciera una especie de legajo paralelo en obra de las medidas de seguridad debidas a la enfermedad por coronavirus. A su vez, había que tener la declaración de salud, la declaración jurada, en un momento se pidió la aplicación COVID, después fue suficiente con la declaración jurada. Esto fue muy fluido, pero da una idea de que generó una especie de anexo del legajo, que en realidad refleja este cambio que hubo en la manera de trabajar en obra, ¿no? También incorporó la necesidad de poner cartelería específica de prevención, información específica de prevención, es por ejemplo uno de la cartelería que desarrollamos nosotros en el SACET para aplicar en obra, y hay también una cartelería obligatoria de alcance general que fue desarrollada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y que también es obligatoria tener en todos los lugares de trabajo, incluidas las obras en construcción. Es decir, que apareció casi como súbitamente un desarrollo paralelo de documentación. Yo les había avisado que esta era una clase aburrida, supongo que probablemente muchos se hayan mareado si nos venían siguiendo, y bueno, les agradezco la atención. Vamos a continuar en el próximo encuentro con algunos temas que acá se plantearon, como son el de excavación de subsuelos, submuración y las tareas comprendidas en la 550 y en la 503. Como siempre les agradezco y bueno, les dejo abierta la posibilidad de hacer consultas a través del vínculo que tenemos establecido entre el Centro de Desarrollo Tecnológico de Salud y Seguridad de la Facultad y el superior del Colegio de Arquitectos. Así que bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos para tratar de evacuarlas.